formó parte del mundo árabe islámico durante 8 siglos aproximadamente, entre los siglos 8 y 15, entre el 711 y el 1492. Y de esa historia, pues lamentablemente, pese a que es una página importantísima de nuestro pasado, se cuenta muy poco en los libros de texto, en nuestra toponimia. Por ejemplo, Ishbilia, Sevilla, o, sin ir más lejos, Tocina, Tushana, llegaron al castellano a través del árabe. Aquí os pongo una imagen de la cúpula del Salón de Embajadores, que es del tiempo del Pedro I el Cruel, pero ahí se cree que estaba el núcleo de los alcázares que tuvieron los abadíes originarios de este pueblo de Tocina. Y una cúpula muy similar. Los abadíes, la dinastía de los Banu Abbad, son originarios de Tocina. Y ellos, allí en Sevilla, hicieron nuevos palacios, residencias palaciegas, magníficas fincas, que los textos hablan de su belleza como escenario de hechos históricos importantes y nos relatan curiosas anécdotas. Hoy vamos a recordar una página memorable de nuestra historia, de vuestra historia, pues Tocina forma parte precisamente de las hazañas de Al-Ándalus y de la España musulmana, de la península ibérica, a través de la gloria de los abadíes, que eran hispano-andalusíes y vecinos de aquí, de este pueblo. Son reyes poetas, destacados, tanto ilustres como ilustrados, términos que no siempre van juntos, y dueños de un extenso territorio, como ahora vamos a ver gráficamente. El más famoso, sin lugar a dudas, a todos sonará el nombre de Al-Mutami, pero su familia y su entorno, no solamente la suya, sino en general el entorno de su misma corte, son apasionantes. Él, el rey Al-Mutami, tiene una personalidad arrolladora, su vida está plagada de motivos novelescos y dramáticos, y se han hecho diversas recreaciones literarias, no exentas de cierta historicidad, es decir, hay una base histórica en esas recreaciones. Y os adelanto ya la imagen, porque ahí estáis viendo al más insigne figura del andalucismo, a Blas Infante, que está sentado delante de la tumba de Al-Mutami. Esta tumba está al sur de Marrakech, a una treintena de kilómetros de Marrakech, en Ahmad. Blas Infante escribió en 1920 una tragedia basada en la peculiar historia de este rey de Sevilla, originario de este pueblo, que se titula Al-Mutanid, último rey de Sevilla. Se ha reeditado en el año 1983 y fue a visitar su tumba 4 años después, en 1024. Esta foto que estamos viendo es muy diferente de otra que veremos, la tumba actual, que arregló la familia real marroquí y se inauguró un mausoleo, luego lo veremos, en 1970. A él, Al-Mutami, le han cantado, quizás recordaréis, Carlos Cano, Enrique Morente, Paco Ibáñez, Loli Manuel. De hecho, en internet, poniendo estos nombres y asociándolos, os podéis bajar hasta las canciones o los textos. Y Antonio Gala, Rafael Alberti o Fernando Quiñones, por poner algún otro ejemplo representativo, pues también han compuesto poemas sobre su persona. El maestro, el gran erudito Ramón Benéndez Vidal, por ejemplo, en su España del Cid, en el año 1929, decía que los Banu Abbad, que los abadíes de aquí de Tocina, eran árabes totalmente hispanizados. Totalmente o no, lo cierto es que su estilo de vida era una simbiosis de ambas culturas, pues aunque musulmán en su vida cotidiana, se producía una relajación de algunas costumbres, como por ejemplo el consumo del vino. Los poemas báquicos son muy abundantes, muy prolíficos, es un género muy prolífico en el Andalus. Hay varias teorías sobre el origen de este nombre. Hay quien dice que viene de vándalos, de Andalucía, pero en los últimos años parece que se ha impuesto que viene de Atlántida, de península del Atlántico. Os voy a decir, es una gran herida producida por la mal llamada Reconquista. Y cuando digo mal llamadas, porque lúcidos e intelectuales contemporáneos como Ortega y Gasset o como Antonio Gala y otros muchos, pues así lo dicen, porque no es apropiado llamar Reconquista a algo que dura 8 siglos. Y además que un pasado que han pasado diferentes civilizaciones. ¿Reconquista de qué? En esta etapa, sino que nos vamos a centrar en Tocina, en el establecimiento de los abadíes en Tocina, durante el Emirato, llegan a la época del Emirato, el crecimiento de la familia desde ese entorno hasta el siglo XI, que es cuando se produce el gran poder de la familia. Pero antes de esto, os pongo aquí los términos árabes y castellanos de Tocina y Yomén.
para explicar que las tropas musulmanas llegaron a la península ibérica, como sabemos, en el 711. Estas tropas estaban en principio formadas por bereberes, pero al año siguiente llega Musa y ya llegan más árabes. Y la siguiente avalancha importante es la de los sirios de Balj, que llegaron en el 740. Cuando hablamos de los sirios, no estamos hablando del país que hoy coincide con Siria, sino de la Siria, Gran Siria, la Siria histórica, es decir, que comprende la parte de lo que hoy es Siria y hasta la frontera con Egipto. Pues entre ese destacamento de sirios de Balj que llega en el 740, se establecieron este destacamiento en el entorno de Sevilla, y entre ellos venía un miembro de los abadíes que se estableció precisamente aquí en este pueblo, en Tocina. Las fuentes árabes dicen concretamente que se asentaron, entonces por eso he puesto aquí el nombre, en la alquería de Yumin o Yaumin. Y lo digo y lo repito porque quizá a alguien de la sala se le ocurra algún topónimo similar. En árabe significa a 2 días de camino. Esta alquería estaría a 2 días de camino de la capital. Entonces dicen que está en el distrito de Tocina y está a orillas del Guadalquivir. Los abadíes fueron escalando puestos en la sociedad andalusí y llegaron a tener cargo de responsabilidad en Córdoba y en Sevilla. Fundaron una dinastía que ha sido proverbial por la fama, por el poder, por la riqueza, la cultura y también por su infortunio, porque también hay que decir que tuvieron mala suerte, que corrieron la suerte que corrieron el resto de los reyes de Taifa. Los datos del topónimo del pueblo de Tocina aparecen en fuentes árabes a partir del siglo X. La información que se da de Tocina en la fuente árabe es poca. Se refiere a ella como una alquería, viene de al-Qarya, es un arabismo también, del distrito de la Cora es otro arabismo de sevillana de Tocina. Se refiere el paso de personas importantes, como por ejemplo el príncipe omeya Benito de Damasco, que se escapó de la matanza que hicieron los abbasíes, Abderrahmán I, que fue el primer emir independiente. Se sabe que estuvo en el pueblo el 6 de mayo del 756 y que aquí pasó revista a las tropas de camino a Córdoba. Así lo dice el Bikri Bilad al-Andalus. Pero fundamentalmente, si al pueblo se le recuerda por algo, es por su relación con los abadíes. Tocina siempre aparece relacionado con el nombre de los abadíes. Entonces, voy a poner aquí el cuadro familiar. Como veis, he identificado un buen número de abadíes, desde el primero a los 2 primeros, porque aparecen 2 nombres que podían ser padre e hijo, podrían ser hermanos, que llegaron con las tropas de Balj en el 740, con el destacamento sirio. Se suceden diversas generaciones, 8 he contabilizado, hasta el primer miembro muy destacado, porque era, como el señor alcalde, era Cadí. De ahí viene el nombre, era Cadí. Y luego ya, a partir de ahí, ya estamos en el siglo XI, vienen los 3 miembros de la dinastía de los abadíes: Abu Qasim Muhammad bin Abbad, Abbad, que era de nombre al-Mu'tadid, y Abu Qasim Muhammad bin Abbad, de sobrenombre al-Mu'tamid. El iniciador y el último de la dinastía llevaban el mismo nombre. Los abadíes, como decía, se establecieron en el siglo VIII aquí en este pueblo, en Tocina, y procedían de un distrito sirio, en concreto del de Mesa, que era bastante grande y que no coincidió con la ciudad actual de Mesa, y que estaba, en concreto, su asentamiento estaba en la antigua ciudad de Arish, en la frontera con Siria. Ellos se instalaron aquí, a orillas del Guadalquivir, y estos militares musulmanes no solían venir acompañados de mujeres, entonces, claro, se casarían lógicamente con muchachas de aquí del pueblo. Ellos provenían de la tribu también yemení de Lajn, que es una tribu de rancio abolengo árabe. El bisabuelo de al-Mu'tamid lo encontramos en un puesto cercano al poder, al servicio de al-Hakam II. Algunos abadíes de Tocina se trasladaron a Sevilla y a Córdoba, y desde allí prosperaron, alcanzando prestigio, al servicio de los príncipes omeyas. Pero en
Khaldun, un célebre historiador, dice que su padre, Muhammad, estoy hablando entonces de el bisabuelo de Al-Mu'tamid, era Zabazalá, que es otro arabismo, Sahib as-Salah, es decir, el encargado de dirigir la oración pública en la mezquita de aquí, de Tocina. Entonces, bueno, pues quizás abriera los ojos aquí en Tocina este miembro de los abadíes, y si no es el bisabuelo, pues nacerían el tatarabuelo y todos los demás ancestros, todo esto que estamos viendo aquí. Y si lo hizo fue gracias a los abadíes originarios, los sirios originarios de aquí, de este pueblo de Tocina. Pero no solamente esto, sino que Sevilla en la época de Taifas llegó a ser el centro de crecimiento a nivel intelectual más importante, no solamente de Al-Ándalus y de toda la península ibérica, sino de toda Europa. En aquel momento no había nada similar en el resto de Europa. Fue una especie de meca, un lugar de peregrinación para los intelectuales que venían precisamente buscando al mecenas a la corte de Al-Mu'tamid.